Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Capstone Connection, un podcast para el análisis, el diálogo y la reflexión. Les saluda como siempre Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Y bueno, estamos en este momento y en este espacio gustosas de dar apertura a esta nueva conversación, retomando algunos de los temas que en capítulos, en episodios pasados estábamos conversando con nuestra protagonista del día de hoy, la doctora Estela Galván, y el tema tan importante como es hablar de la felicidad. Elementos como por qué estudiar la felicidad, qué involucra hablar de felicidad desde espacios organizacionales y pues por qué no espacios o experiencias personales que hacen que personas investigadores muy talentosos empiecen en estos espacios y en estas búsquedas de investigación. Claro, y pareciera ser que es un tema, o pudiera pensarse que es un tema poco profundo. Sin embargo, durante este episodio lo que vamos a analizar son las investigaciones que ha hecho la doctora Estela Galván, pero también desde dónde parten esas investigaciones, por qué es importante hablar de felicidad en un contexto como en el que vivimos actualmente. Y pues nada, Estela, bienvenida una vez más a este podcast, a tu casa. Y nos gustaría un poquito que nos platiques, entrando ya de lleno a materia, que nos platiques un poquito de tu trayectoria y cómo es que llegas a estudiar estos temas. Muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación, chicas. Encantada, como siempre, de estar con ustedes aquí en este espacio de Capstone Connection. Soy su fan, las escucho. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, con relación a cómo es que llegué a estudiar la felicidad, no fue mi línea de investigación original, en realidad no sé si yo llegué a ella o ella llegó a mí, pero fue en realidad una casualidad el poder coincidir con un doctor de la Universidad de Cádiz, el doctor Rafael Rabina, cuya línea de investigación era pues justamente el happiness management, que es una variante de la felicidad en el trabajo. Este, y pues nada, yo estudiando cuestiones organizacionales, mi línea original era el intraemprendimiento, que es la conducta emprendedora en el plano de las organizaciones, que se da pues desde los empleados. Y me interesó, ¿no? Como un adicional a esta línea de investigación, ¿no? Como las personas que a lo mejor pueden realizar intraemprendimiento y que tienen estas características de ser autónomo, de tener flexibilidad de horarios, tiempo libre, cómo es que esto contribuye a su felicidad. Empezamos a trabajar algunas colaboraciones, pero me empecé a inclinar más hacia el estudio de la felicidad y me involucré también con una red de investigación de la Universidad de Cádiz y bueno, pues ahora estoy con esta bonita línea. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir y creo que desde la investigación llegamos a diferentes temas, ¿no? Y a la final hacemos lo que nos mueve y lo que nos motiva. En este sentido, estaba buscando por ahí algunos apartados, algunos conceptos sobre qué es felicidad, ¿no? Y algunos de ellos, pues no hay un concepto único, inequívoco, que está relacionado con un estado de bienestar o un estado emocional de satisfacción, alegría que se experimenta cuando se cumplen objetivos, se disfruta la vida. Y bueno, en diferentes espacios se ha aunado y han abierto espacios para medirla, ¿no? Indicador o índices mundiales de bienestar, qué países, qué espacios. Para ti, y en este sentido sería el interés, ¿cómo concibes el concepto de bienestar? Y en ese enfoque, pues, hacia dónde van los resultados de lo que haces, cómo se llega a estos elementos de estados emocionales, y bueno, cuáles son esos hallazgos en este camino investigativo pues tan importante, ¿no? Conociendo tu destacada trayectoria y pues los múltiples espacios en lo que investigas o a quienes investigas en el contexto de felicidad. Fíjate que es una pregunta interesante, Milena, pero bueno, para poder entender hacia dónde es que van las investigaciones y cuáles probablemente sean pues algunos resultados, es importante pues tratar de entender la felicidad desde sus orígenes, ¿no? Entender también que la búsqueda de la felicidad
es un derecho humano fundamental, así lo ha declarado la ONU. Entonces, a lo largo del tiempo, en esta búsqueda de la felicidad, pues también se han planteado maneras de entenderla. Entonces, hay dos vertientes por ahí que se consideran como las pioneras en la búsqueda, y es la felicidad eudaimónica y la felicidad, por el otro lado, la hedónica. La eudaimónica, una disculpa, la palabra es un poco compleja, pues fue planteada por Aristóteles. O sea, imagínense desde dónde es que viene, ¿no? Toda esta teoría, ¿no? Fue planteada por primera vez por Aristóteles, y nos habla de aquella felicidad que se logra mediante la consecución de una vida plena, en una vida actuando conforme a la ética y conforme a la virtud, en donde la persona busca sumar momentos que llenen, que tengan un sentido y que tengan un propósito, y que se logre mediante hacer el bien, ¿no? Hacer el bien a la comunidad, cuál es mi papel con las personas, cómo puedo estar bien, y en realidad el tipo de satisfacción que plantea Aristóteles es una satisfacción a largo plazo, ¿no? Es algo que se logra mediante acciones que me van llevando a mí a tener esos logros, y que me van llevando a una vida plena, actuando con virtud y con ética. Y luego, por el otro lado, está otra corriente que es la hedónica, que propuesta por Epicuro, y él nos dice que en realidad la felicidad es el incrementar el placer y disminuir los momentos dolorosos, ¿no? Entonces, la felicidad de Epicuro es un tanto más efímera, porque él busca alcanzar la felicidad en momentos como precisos, ¿no? A lo mejor, si tú le preguntas a una persona, ¿por qué eres feliz? Te puede decir, ah, pues no, o ¿cómo eres feliz? No, pues si yo soy feliz yéndome a comer un helado, comiéndome mi platillo favorito. Esa suma de momentos en donde incrementas el placer, aquello que te gusta, y disminuyes los momentos dolorosos, son los que Epicuro llama como momentos de felicidad. Pero esa felicidad es una felicidad en el corto plazo. El bienestar se ha estudiado desde la línea del hedonismo. Por eso ahorita traté de ligar tu pregunta con los orígenes, porque en realidad tomaste y tocaste la palabra bienestar como tal. El bienestar subjetivo se estudia desde el lado de esta corriente hedonista, en donde es algo que me genera un estado momentáneo de placer, ¿sí? Aunque la felicidad como tal, como concepto, no debe confundirse, porque está más bien ligado a lo que nos dice Aristóteles con la eudaimonía. Entonces, todavía, a pesar de ser corrientes que son, pues, eh, algo, pues no algo, ¿verdad? Son bastante viejas, son las que se siguen tomando como precedentes. Luego, ahí ocurre algo de manera contemporánea, por allá por los años 60, 70, que llegan los estudios de quien es ahora el padre de la psicología positiva, que es Seligman, ¿no? Seligman, por los años, entre los 60 y los 70, desarrolló una serie de experimentos que involucraban animales, algunos otros con humanos, en donde descubrió la existencia de algo que se conoce como indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Que ahora pues se reconoce como una teoría, la teoría de la indefensión. Es en cuando inicialmente los animales eran sometidos pues por un amo a un estado de resignación, en donde a lo mejor se les ponía una cuerda. Podemos pensar en esto como, por ejemplo, un caballo que tienes atado con una soga. Pues el caballo no se va a ir, pero después de un tiempo, si tú al caballo le quitas la soga, pues vas a descubrir que en realidad ya no se va a ir. Igual un elefante o animales que han vivido en cautiverio, pues se descubrió que esto también pasa con las personas. Conforme las personas son sometidas a un cierto estado, ellos aprenden la indefensión. Entonces se vuelven vulnerables, y fueron las bases para estudiar cuestiones como, por ejemplo,
la depresión, la desmotivación, ¿no? Entonces, esto fue muy importante, pero lo más importante es lo que vino después de la indefensión aprendida y es el optimismo aprendido, propuesto también por Seligman, en donde dice, no solamente la indefensión se aprende, sino también las buenas acciones. Muchas veces se dice que la felicidad en realidad también se contagia, ¿no? No sé si hayamos Ujú. escuchado alguna vez de esto, pues esas son las bases de este optimismo que propone como contraposición de la indefensión aprendida, porque anteriormente en la psicología se estudiaba desde la patología, desde el dolor, desde cómo es que sufre, y Seligman dice, no, pues no debemos de estudiarlo de esta manera, sino desde el lado más de dónde está el placer, dónde está el bienestar, qué es lo que hace feliz a las personas realmente. Entonces esto está bien interesante y a partir de Seligman, bueno, y después del modelo que propone también PERMA, es que han surgido muchos ya Ujú. estudios y también la idea de comprobar efectivamente que son aquellas elementos que describe Seligman para entender la felicidad, ¿no? El modelo PERMA en realidad pues es emociones positivas, engagement, que es el compromiso, relationships, las relaciones, el logro, meanings, y también, se me fue de la otra, el accomplishment, ¿cuál es la Es traducción? el logro, ese es el logro, ¿no? El accomplishment. Meaning es el propósito y Ajá, el accomplishment es el logro, ajá. perdón. Pero bueno, Sí, sí, dice sí. que sumando estos elementos es que se puede alcanzar la felicidad. Ahora, pues estamos buscando o- Ajá. complementar estos estudios y bueno, es lo que estamos haciendo. Wow, al escucharte, por supuesto, me imagino también a quienes nos escuchan y nos ven, surgen como muchas reflexiones y muchas preguntas, sobre todo, creo que es bien importante ver, y sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay tantas, como tú nos acabas de describir y todas estas ramificaciones que hay, y también hay aproximaciones muy superficiales al tema de la felicidad. Entonces creo que sobre todo como están estructurando y desde donde vienen las investigaciones, y ahorita vamos a hablar un poco de las aportaciones que han hecho las investigaciones que tú has hecho con tus colegas, sobre todo creo que es bien importante recapitular, sobre todo en el tema en la actualidad, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, muchos estimulantes que sí pueden caer en estos dos orígenes, ¿no? Pero yo creería que a lo mejor estamos más en la hedónica, ¿no? De una manera como más es inmediata, más efímera. Todos nuestros dispositivos y estas hiperestímulos nos están llevando más o dándole fuerza a esa corriente, o a ese, sí es corriente, ¿no? Origen, o a esa corriente Sí, sí. o vertiente, dijiste, a esa vertiente. Sin embargo, también el tema, creo, ¿no? Del autoconocimiento, ir más allá, sobre todo en la construcción de una vida plena, estaríamos hablando precisamente en el primer origen. Entonces, creo que también como nos estamos integrando y en este tema de la indefensión, fíjate que ahorita lo que decías, esta indefensión aprendida, y nos va a llevar a la siguiente pregunta es también a qué nos estamos acostumbrando, ¿no? A qué nos acostumbramos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Qué cosas y qué costumbres y qué hábitos tenemos, por ejemplo, en las empresas, sobre todo, y podemos hacer muchos cruces con distintos filósofos, con distintos psicólogos, incluso sociólogos del trabajo, filosofía del trabajo también, pero creo que eh, actualmente la demanda es tan fuerte en el mercado que obliga a las empresas a ciertos tipos de exigencias y entonces encadenita a los mismos colaboradores dentro de una empresa a exigirnos y autoexigirnos en algún momento, ¿no? Y entonces esa autoexigencia pareciera ser que estamos también en este grado de indefensión, ¿no? Que es esta indefensión aprendida porque decimos, bueno, estoy haciendo, y muchas veces eso no contribuye a la construcción de una felicidad o de una vida plena.
pero es nuestro modus operandi de una manera cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi siguiente pregunta sería, bueno, ¿por qué tratar estos temas si estamos hablando de esta vida plena, hablando también de esta corriente, esta vertiente hedónica y la indefensión aprendida como raíz? ¿Por qué es importante hablar de estos temas en la empresa? ¿Por qué la felicidad en la empresa? ¿O cuáles serían como estos primeros estudios, estas primeras aproximaciones que hay? Y porque pudiéramos aplicarlo en otro lugar, ¿no? Como lógica. ¿Pero por qué en la empresa? Porque no está separada. Ajá. La felicidad es algo que se vive aquí con los amigos, en nuestros espacios de trabajo, en nuestras prácticas sociales. Es algo pues que se busca, ¿no? Pasamos alrededor de 40 horas por semana, ¿no? Quienes tenemos ese horario o O más más, en sí. nuestros ambientes de trabajo. Y fíjate que bien interesante, hace poco di una charla sobre eso. El 85% de los mexicanos esperan al fin de semana para ser felices. Sí, Y es sí, sí. triste porque eso quiere decir que esas 40 horas de su día, es decir, un tercio de su día, no pudieron sentirse realmente plenos. Ajá. Y de ahí recae la importancia de proponer estos temas, más allá de estudiar estos temas, de Ajá. proponerlos y ponerlos sobre la mesa y decir por qué la empresa en realidad tiene que comenzar a, a darle interés al bienestar de sus trabajadores, ¿no? Son dos elementos que están relacionados. Una persona rara vez va a ser feliz en su vida personal si en su trabajo no se encuentra plenamente feliz. Y fíjense que originalmente los estudios en las empresas se abocaban mucho al estudio de la satisfacción, Ujú. que son dos cosas que no debemos comparar, porque en algún momento me tocó, digo, para entenderlo, en algún momento me tocó escuchar, no es lo mismo estar satisfecho en tu matrimonio que ser feliz en tu matrimonio, Es una buena ¿no? comparación. A ver si recuerdas, Elena, por ahí nos lo dijeron en algún momento. Sí. Pero tienen mucha razón, ¿no? La satisfacción es este sentimiento de estar bien y estar tranquilo, pero la felicidad es otra cosa. La felicidad en realidad es eso que te motiva, es un estado de bienestar pleno, es un estado de plenitud, de sentir que estás alcanzando tus logros, de sentir que va a ser un, una alegría sostenida. Entonces, más allá de procurar la satisfacción del trabajador, debemos de plantearnos qué estoy haciendo yo para hacerlo feliz realmente. Y lo hemos estudiado desde muchísimos elementos, o sea, hemos estudiado cómo la comunicación, por ejemplo, la comunicación empática, influye en el desempeño y en la felicidad de los trabajadores. Cómo el clima laboral también tiene influencia. Cómo la justicia organizacional, es un elemento que se estudia desde la justicia distributiva, que es Ujú. qué tan justas son las compensaciones, desde la justicia procedimental, qué tan justos son los procedimientos que yo realizo con respecto, o más bien con las decisiones que tomo sobre el trabajo de los demás, Ujú. hablando de los patrones, y la justicia interaccional es cómo también el trabajador puede identificar que su superior es justo en los tratos que Ujú. da con los colegas de trabajo, ¿no? Entonces son tres aspectos de justicia que también hemos analizado. Hemos analizado el compromiso del trabajador, evidentemente el intraemprendimiento, que por ahí comenzamos pues en todo esto, el trabajo en equipo, el soporte de los altos mandos, la autonomía. Tenemos, la verdad, muchísimo trabajo que sustenta modelos de felicidad que están pues bien robustos, ¿no? Y que en realidad nada más son predictores, ¿no? Para este estado, pero no podemos olvidarnos que un empleador puede tener todos estos elementos. Yo puedo darle autonomía a mi trabajador, puedo darle disponibilidad de tiempo, puede tener mejores compensaciones, pero si él no está bien en su vida personal, entonces mis acciones Ujú.
pues no van a lograr lo cometido. Son Entonces insuficientes, ¿no? resultarían insuficientes. Entonces, es por eso que se vuelve tan complejo. Hay también un término que hemos analizado y es el salario emocional, Claro. que en algún momento lo comentamos y dijimos que íbamos a ahondar un poquito más, y es todo aquello Ujú. que yo soy capaz de otorgar al trabajador más allá del plano económico. No hay una lista, no hay una fórmula sobre qué sea, pero puede ser justamente esta disponibilidad de tiempo, de que dediques, no sé, 2 días, un día por semana para hacer tus actividades, lo que te gusta, ¿no? Estas reuniones fuera de los espacios de trabajo, estas prestaciones que a lo mejor también hacen falta para lograr la equidad, que se tenga no sé, alguna guardería, que se Ujú. tengan todos estos elementos que en su conjunto van sumando y van abonando al salario emocional, de decir, a lo mejor me están ofreciendo un trabajo mejor. No voy a ganar más, pero no me dan lo que ya estoy ganando aquí, que es mi tiempo, que es mi desarrollo, que son todas esas cuestiones que te limitan de cambiar de trabajo, en realidad son parte de tu salario emocional, ¿no? Y que creo que también es importante que se considere. Ujú. Pero por ahí vamos, no Sí, sé sí, sí, si eso respondió a tu sí, pregunta, por completamente, ahí vamos. No, y acá nos das un abanico de componentes por y supuesto. perspectivas, ¿no? Desde esta forma filosófica de fin último de la vida humana, en donde pues también incluyes el balance entre bienestar laboral y bienestar personal y que es indispensable este bienestar personal para también hablar de bienestar laboral en así el espacio esté dando todas estas condiciones y todas estas elementos para proveer que la persona se siente realizada en su espacio y en sus funciones diarias. Hablas también de estas cuestiones relacionadas con la subjetividad, pero que también hay esfuerzos por medirla y por cuantificar y por llegar a lograr a verificar quién es feliz y quién no es feliz. Y creo que un punto importante es esta lista de elementos que mencionas, ¿no? ¿Qué se puede generar? ¿Qué se puede proveer por parte de la organización? Hablar de esos incentivos pues emocionales que más allá de este salario y esta economía provee un conjunto de características de libertad, que también yo creo que es un fin que está muy relacionado con el concepto de felicidad, de vivir esa vida que queremos, de hacer lo que realmente nos genera tranquilidad, bienestar y todo ello. Entonces, en este sentido, cuando tú hablas de estas variables, me gustaría cambiar o ver la otra perspectiva, ¿verdad? En el sentido en que la empresa tiene una responsabilidad de hablar también de incentivos emocionales, espacios de creatividad, libertad para tomar decisiones. ¿Y por qué una empresa debería hacerlo? ¿Qué otorga o qué genera un colaborador feliz en su espacio de trabajo a partir de todos esos elementos que pones en la mesa de conversación? Híjole, pues Ujú, ujú. principalmente en cuestión, bueno, en cuestión monetaria, pues pudiera ser el ahorro de costos de contratación, ¿no? Y, bueno, por lo menos aquí en la ciudad de Tijuana, una de los aspectos más críticos en las empresas es la rotación laboral, ¿no? Y la rotación se da por la intención justamente de rotar. Y esa intención está relacionada con estos aspectos que no se tienen, que deberían tener el trabajador, pero no se tienen. Y entonces por eso piensa y tiene esta idea de abandonar su puesto de trabajo. Y desde ahí pues empezamos mal, ¿no? Ahora, un trabajador que sí es feliz, ¿qué es lo que puede aportar a la empresa? Mejores rendimientos, mejor clima. Ya lo habíamos dicho hace un momento, la felicidad en realidad se contagia. El compromiso también, que también puede contagiarse, el compromiso afectivo sobre todo, más allá de un compromiso normativo, el afectivo, es decir, yo me siento parte de la familia de mi empresa y verlo también desde este punto, ¿no? Yo me siento parte porque aquí soy feliz o veo a mi empresa como si fuera mi segundo hogar, porque en nuestros hogares lo ideal es esto, ¿no? Ser felices. Bueno, porque no también en mi espacio de trabajo, donde estoy tanto tiempo. Entonces, el hecho de sentirte motivado, sentirte comprometido, sentirte pleno, contagias a los demás, el clima mejora y pues obviamente también tu productividad y tus resultados, ¿no? Hay muchísimos modelos que han demostrado que el desempeño laboral, que la productividad, el crecimiento relativo y absoluto de la empresa se dan al tener condiciones que propician
que los trabajadores se sientan plenos. Mientras que algunas otras empresas que no lo buscan así, pues tienen altos índices de rotación, tienen un menor desempeño, sean condiciones que los llevan a pérdidas, ¿no? Cuestiones, no quiero profundizar, pero a lo mejor que de robo hormiga, que de malos tratos, que de liderazgo más autocrático, que estas cuestiones que pues en realidad son negativas y que no buscamos en nuestros espacios, ¿no? Es Ujú. eso. Sí, y sobre todo creo que a veces pienso que las empresas o los directivos o las personas que están a cargo de todo el talento no, no se dan el tiempo para hacerlo porque están involucrados en la operación, en esencia saben que es necesario construir un buen ambiente de trabajo, buenas condiciones, interacciones, diseñar interacciones propicias de acuerdo al perfil de la persona, al perfil del puesto, incluso la generación. Eh, no estamos hablando siquiera, por ejemplo, de grupos vulnerables, ¿no? Entonces creo que en este sentido regreso a la presión que el mercado ejerce a las empresas. Y en ese sentido, pues bueno, el directivo, la directiva, la persona que está en esas posiciones, pues bueno, lo hará a lo mejor para un grupo en particular, un grupo que es importante, pero se va a permitir en la empresa la rotación de cierta área porque a veces no les da tiempo, ¿no? Y, Claro. y en este sentido, muchas veces ha habido empresas, por ejemplo, sobre todo la empresa de manufactura, que es donde se registran más fuerte los índices y los porcentajes de rotación. Por ejemplo, en temporada alta, contrato una determinada cantidad y esa cantidad de personas, pues bueno, son contratos temporales y son contratos que sí hay incluso bonos de contratación muy fuertes, pero se acaba esa temporada o hay algunos que se quedan y otros que se van. Entonces, creo que la empresa actual va a combinar o va a convivir personas que están contratadas de base y que tienen un plan de vida y carrera a lo mejor en la empresa contra otras que pues son temporales y en ese sentido se afecta un poco el ánimo de la felicidad y demás. Entonces, ¿cómo las empresas podrían lograr esta condición de felicidad, además de todo lo que ya tienen que resolver, ¿no? Reducir costos, más clientes, mejores cadenas de suministros, mejores cadenas de compras, mejor gestión de talento, mejor todo lo demás que ya sabemos que una empresa, un centro de trabajo debe tener. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? No sé si ahí nos puedes platicar más de tu investigación o primero vamos a alguna recomendación que le darías a las empresas y después nos hablas específicamente de alguna de tus investigaciones, por donde quisieras Mira, empezar. pues definitivo esto que comentas inicialmente, esto de que de pronto contratan un número elevado de trabajadores, luego ocurre que alguna especie de reducción, que son decisiones financieras que pues ya son pues propiamente de la empresa y que bueno, son decisiones difíciles y más difícil también el hecho de ser consciente de que tenemos que buscar el bienestar de los trabajadores y por el otro lado, Ujú, estas condiciones, ¿no? ¿Qué se haría o por dónde podemos empezar a conservar aquellos puestos que en realidad merecen estar seguros, ¿no? Aquellos ujú, puestos a lo mejor administrativos, conocer cuáles son sus necesidades, conocer las necesidades de cada área y también, ¿no? Las personas y entender que pues todos en la empresa somos humanos y tenemos necesidades diferentes y tratar de atenderlo. Pero como dices tú, muchas veces el área de recursos humanos le gana la operación, porque no solamente tienen que ver la cuestión del clima laboral, claro. tienen que ver muchísimas cosas, tienen que ver contratación, tienen que ver capacitación, tienen que ver plan de carrera, tienen que ver nómina, ¿no? Que Ujú, es algo que también absorbe mucho el tiempo en el área de recursos humanos. Entonces, son muchos elementos que a lo mejor hacen que se deje por un lado esto. ¿Qué se podría hacer? Motivar al trabajo en equipo principalmente, ¿no? También el dinámica de interacción, algo que pudiera incrementar la cohesión en el equipo, porque ujú. eso a lo mejor pues incrementa el ánimo del equipo y puede servir muchísimo en su desarrollo. Entonces yo empezaría por ahí. Justamente estamos trabajando, voy a hacer un anuncio.
Ujú, este, en conjunto con la Universidad de Cádiz, llevamos un par de años trabajando en una certificación. El Happiness Management Certification es una patente en donde pues ya tenemos todo el marco normativo. Actualmente estamos en trámites justamente de la patente y pues tomamos algunos elementos de buenas prácticas en la empresa, eh, para poder certificarnos a lo mejor como una empresa que en realidad tiene bienestar, ¿no? ujú, ¿Qué condiciones tomamos? Pues elementos de la justicia, elementos de la satisfacción, elementos que hemos descubierto en las investigaciones que ya hemos tenido tiempo trabajando, ¿no? He trabajado esta línea de 2020 a la fecha. ujú, Tenemos 5 años encontrando estos elementos, son los que se han ido sumando a esta certificación. Entonces, ¿qué busca esta certificación? Inicialmente un diagnóstico en cuáles son las condiciones de la empresa, un programa de capacitación y después el otorgamiento de la certificación y el seguimiento de que las condiciones realmente sean de bienestar, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando y bueno, pues ujú, espero que muchas empresas se sumen a estas buenas prácticas ujú. y que logren en realidad darse cuenta de la importancia que tienen estos temas para sus trabajadores, ¿no? Para las empresas. Ujú, Y mira que en este sentido yo quisiera hacer pues también hincapié en el repensar de la organización, ¿no? En el hecho de que por de fortuna muchos tomadores de decisiones empiezan a analizar estos espacios de bienestar cuando hay síntomas o dolencias dentro de la organización, cuando la rotación de personal tiende a elevarse en números significativos, cuando hay cuestiones relacionadas con un mal ambiente laboral o por de fortuna cuando los ingresos empiezan a disminuirse de forma considerable. Entonces creo que también pones en la mesa de conversación que esta forma de entender la felicidad no debe estar relacionada con el momento en el que pasa algo, sino proveerla desde los espacios pues de la organización y que esto eventualmente, y no sé, la forma de medición o la forma como tal de evaluar como tal el impacto, pero que sin duda tiene repercusión en la productividad, en el desarrollo de cada persona, que también tiene componentes subjetivos de lo que yo concibo como feliz y lo que tú concibes como felicidad, pero que no es necesario esperar a que haya una hecatombe o que haya un determinante que inicie estos espacios o estos análisis como tal, que creo que es uno de los elementos de consultoría, ¿no? Solo se generan intervenciones cuando algo está fallando, cuando quizá el balance no significa bienestar, sino un punto pues neutral y se necesita hablar de características o de espacios que ayuden a mejorar las condiciones y a desarrollar el talento de los colaboradores. ujú. Es como cuando vamos con el doctor, ¿no? Que vamos Hasta que cuando nos nos duele duele algo. algo. Ajá, no vamos como a ver, anticiparme. Entonces es una forma de operar, como bien decías, Milena. Sí, y pues más ahora que estamos abiertos y próximos a nuestros espacios vacacionales, entonces también que hay, cuando hablaban ustedes de México, yo creo que esta realidad también es muy compartida para Colombia y para muchos espacios latinoamericanos, en donde la felicidad es en un espacio temporal de tiempo y lo relacionamos con fechas. Entonces, ¿cómo proveer y cómo hacer que la felicidad no sea pues, temporal, diciembre, sino vivir en un espacio permanente, aún con las pues confrontaciones de la vida, ¿no? Y creo que esto es algo bastante importante que nos invitas a repensar desde la forma organizacional, pero también desde el lado personal y cómo cada persona construye y define el propio concepto de felicidad. Claro, y esto a lo que te referías hace un momento, de que no sea solo algo momentáneo, volvemos de nuevo a los orígenes, ¿no? Al Claro. hedonismo y Sí. aquello que estamos acostumbrados a recibir mi esfuerzo, recibo una recompensa, porque es una manera de sentir momentáneamente no sé, una gratificación, ¿no? A mí sí me gustaría por ahí plantear un modelo que tengo en mente, y que
no formalmente, pero se está organizando y se está explorando, ¿no? Por ahí un cuestionario y es que yo defiendo el hecho ya a estas alturas de que la felicidad está en 4 elementos, ¿ok? La felicidad está en el contexto. Ujú, ¿Ok? ujú, El contexto es aquello, pues, que nos rodea, ¿no? Está en mi país, está en mi hogar, está en la manera de organización. En el contexto yo no puedo influir tanto en realidad, ¿sí? Pero sumado a otros elementos, a los otros 3 elementos, pues, por ahí sí es que se puede alcanzar. Está en el contexto, está en las narrativas. ¿Qué son las narrativas? Lo que consumo, ¿sí? Lo que estoy consumiendo como mensaje, lo que yo estoy absorbiendo de lo que me dicen las personas, de lo que me dice las noticias, de lo que leo, de lo que escucho, de todos esos mensajes que todo el día abruman. A lo mejor si yo estoy acostumbrado a leer pues noticias trágicas, pues eso evidentemente va a generar en mí un sentimiento de culpa al sentirme feliz, porque yo estoy ujú. feliz, pero hay personas que están sufriendo, hay personas que vivieron esto. Y entonces estas noticias trágicas, estas noticias amarillistas, esto que consumimos o simplemente si nos relacionamos con estas personas que comúnmente se les pregunta, oye, ¿cómo estás? Ay, pues estoy, ¿no? Ay, pues me pasó. Me desperté, Sí, que es ganancia. ese tipo de me desperté que ya es ganancia, tienes toda la razón. Entonces, las narrativas y lo que nosotros absorbemos de esas narrativas son súper importantes. Entonces, solamente hay que alimentarnos de aquello que realmente nos haga crecer como personas y ser también lo más cuidadosos posibles en poder elegir aquello que en realidad me haga crecer como persona. Me hace sentir bien, me hace crecer como persona, me lo quedo. Lo demás lo descarto. En las prácticas sociales, ese es el tercer elemento. Las prácticas sociales es con quienes me relaciono y con quienes me rodean, ¿no? Si yo tiendo a juntarme con personas negativas o personas con vicio, por ahí dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Yo antes decía, ay, no, pues cada quien tiene, existe el libre albedrío, ¿no? Y cualquier decisión, yo soy responsable de mis decisiones, pero la verdad es que muchas veces adoptamos comportamientos o adoptamos las metas o adoptamos la perspectiva de vida que tienen las personas con las que me estoy rodeando. Entonces, si yo me rodeo de personas que en realidad tienen un propósito y que tienen un sentido, pues también mi propósito y mi sentido va a estar alineado con eso. Y por último, las emociones, ¿sí? Las emociones juegan un papel súper importante. Yo lo veo desde cómo me levanto. Vamos a hacer el experimento nosotros en cómo nos levantamos y cómo recibimos el día y qué agradecemos. Y van a ver que cuando nosotros nos despertamos con una actitud realmente buena, no quiere decir que te vayan a pasar cosas excelentes durante todo el día, pero sí el hecho de cómo te tomas las situaciones que estás viviendo, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, también se los digo mucho a mis alumnos, no quiere decir que, ay, me levanto y todo vaya a estar bien, porque a lo mejor voy de camino a la escuela y se me poncha la llanta, pero en realidad el cómo te tomes el hecho de lo que te sucede es lo que te hace ser feliz o no. Decía una colega de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la doctora Carla Almaguer, perdón, decía algo que me dejó muy marcada cuando estaba estudiando el doctorado, y es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, esa frase en realidad me marcó, porque es verdad, toda la vida van a sucedernos cuestiones dolorosas, pero depende de nosotros el hecho de que nos hagan sufrir o no nos hagan sufrir. Entonces, creo que esos 4 elementos, contexto, narrativas, prácticas sociales y emociones en su conjunto, y llevándolo de una manera, pues, inteligente, podríamos, podría ser que te sientas mejor contigo mismo, ¿no? Podría ser que alcancemos este estado de bienestar
Y es lo que procuro, ¿no? Esto lo hago y es lo que Despertar. dedico. Un buenos días, señor Sol de Juan Gabriel. Buenos días, eso es lo que predico y no tiene, y otra cosa muy importante, no está relacionado en sí con la ley de atracción, sí, porque es muy, muy comentada, la ley de atracción se respeta, pero no es el hecho de que con desear las cosas me van a suceder, sino realmente trabajar en mi persona, tomarme las cosas con sentido y con inteligencia para poder realmente disfrutar del vivir o del bien vivir. Claro, y No, y lo entonces, de buenos días, señor Sol, es una práctica educativa real de la doctora Estela, en la que empieza, sí, ahí si la quieres platicar para nuestro casi cierre. No, pues, la mayoría de mis clases, no puedo decir que todas porque de pronto no se presentan las condiciones, pero las inicio no está el con, contexto, hablando de tus elementos, no está el contexto. con una canción de Juan Gabriel. La de, ay, ¿cómo va Milena? Buenos días, señor Sol. Señor Sol, sí, justamente. Y bueno, a Milena le ha tocado verme que yo les pongo el video, ya les digo, bueno, hoy puede ser un día nublado, pero al final siempre sale el sol, ¿no? Y también de esa manera es que, bueno, iniciamos ahí con una dinámica muy bonita para romper el hielo. Ay, aparte, Juanga es garantía. Sí, no, es, Sí, y creo que hablando de esto y de estos cuatro elementos, escuchándote también implica mucho, me surgían muchas preguntas, pero también es qué recursos voy teniendo yo como individuo para poder hacerle frente a esta situación que voy a presentar, ¿no? Hablabas del caso de, bueno, pues vengo camino al trabajo y se me ponchó la llanta, me acordé cuando te pasó, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ¿cómo decides actuar, ¿no? En ese sentido. Y también creo que casi, casi como que ser feliz es un acto de resistencia en el contexto actual, porque hay condiciones de inseguridad, porque hay condiciones que no son equitativas para las personas que habitamos un espacio, las condiciones, por ejemplo, de inseguridad económica, inseguridad alimentaria. Hay muchas otras condiciones que son de contexto, como bien decías, que no tenemos control y entonces pareciera ser que luchar por este ámbito de ser feliz, pues todo el contexto pareciera ser que me está diciendo que no lo sea, ¿no? Y entonces ser feliz es un acto de resistencia o sentirse vivo o vivir la vida es un acto de resistencia como tal, porque implica un autodominio y un conocimiento y el desarrollo de muchas herramientas que te pues sí, o sea, me pasó algo, se murió alguien bien cercano, me secuestraron a alguien. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz ahí, no? Porque hay condiciones de contexto y entonces tengo esto, bueno, ¿qué narrativa me cuento? ¿Cuáles son mis prácticas y mis emociones que bien nos explicaste ahorita? Entonces, es una invitación bien atractiva pero también casi, casi es como ir al gimnasio, ¿no? Que te dicen, bueno, tenemos que hacer ejercicio y te dicen, todo te va a ir bien, pero depende de muchos elementos, que vayas a hacer ejercicio, que no te lastimes. Claro, la efectividad es a largo plazo, lo podemos vivir ahorita, pero la efectividad es a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue en los estudios de felicidad? Por ejemplo, como para cerrar. Es decir, si estamos hablando de esto, hablamos de dónde surge, por qué es importante para las empresas, para los colaboradores y cómo desde el modelo que tú estás estudiando y bueno, sí, la patente, la certificación y estos elementos de contexto, narrativas, prácticas sociales y emociones en los estudios de felicidad, como para dónde van. ok, primero creo que lo más importante es comenzar esto que estamos haciendo ahorita, que es concientizar de la importancia para que las empresas logren, pues, no sé, mejorar sus prácticas, ¿no? Claro. Y sus prácticas, sobre todo de talento humano y todo ello, ¿no? Eso es el primer paso. ¿Qué sigue? Pues nosotros seguimos buscando relaciones, seguimos buscando antecedentes, cuestiones que sean predictoras a la felicidad. Ahora justamente estoy trabajando en un modelo de continuidad para la empresa familiar, en donde eh, pues los resultados iniciales nos indican que la unidad familiar, el compromiso que tengan los de la empresa, Ujú. em,
hacia la misma, eh, y nos llevarían a un estado de continuidad, ¿no? Pero que esta continuidad también se logra con una como variable mediadora, le llamamos Claro. así. No se va a lograr si no existe también el componente de felicidad y el componente de organización interna. Entonces, seguimos haciendo esto de tratar de descubrir causas y tratar de descubrir efectos para poder tener mucho más argumentado y tener una narrativa Ujú, también ujú, mejor sobre lo que es la felicidad. ¿Qué vienen? Pues vienen muchas cosas. Viene la certificación. Trabajamos también, y esto no lo había comentado, el primer informe a sí. nivel mundial sobre felicidad. Fue el informe socioeconómico de la felicidad, eh, para España. Fue para España, la verdad, porque lo hice con miembros de la red. Tampoco comenté que, bueno, en esta Ujú, red soy delegada para Latinoamérica. Entonces, con datos del CISE en España, lo que hicimos fue tratar de combinar algunos de los elementos, algunos de las variables demográficas y económicas con los niveles de felicidad de las personas para poder hacer este informe. También, ¿qué sigue? Me gustaría muchísimo poder trasladar este mismo informe a países en Latinoamérica, países como México, países como Colombia, países como Argentina, ujú, Chile, todos estos países. Sí me gustaría poder hacer este contraste de las realidades sobre cómo es que son felices y bajo qué condiciones son felices en España y cómo es que en Latinoamérica también lo son, que estoy segura que esas condiciones van a distar ujú. de las condiciones de España. Entonces, todavía seguimos, todavía hay Claro. mucho por hacer, la verdad podría tardar mucho platicando estas ideas, pero eso, probar este modelo que les, Claro. les platiqué también, pero este está más alineado a cuestiones de felicidad personal Ujú, que organizacional, pero no, tenemos todavía muchísimo más por dar. No, y yo creo que la conversación, como tú mencionas, de investigación, de hallazgos, puede dar para muchísimo más, pero que sea este un espacio de cierre para agradecerte. Cuando Lorena hablaba que estudiar estos elementos puede ser un acto de resistencia, recordé que en algún momento leía que estudiar también la felicidad era un acto ético, en el sentido de que pasamos, o sea, pues el mismo concepto de vida y en cuestiones de felicidad laboral que pasamos una parte significativa de nuestros horarios en un espacio. Entonces yo creo que todos estos elementos son una invitación también a propósito de cierre de año, cuando también tenemos mm, emociones, cierres personales, laborales, a pensar o a repensar si estamos siendo felices en los espacios de los que hacemos parte, en esos espacios personales, en esos espacios laborales que bien mencionan son indisociables. Y quizás si la respuesta no es muy alentadora, pues también estas formas de avivar la conversación y la reflexión a construir espacios en los que nos sintamos realizados, con bienestar y que preservemos estos cuatro escenarios que mencionábamos. Si bien el contexto externo no lo podemos controlar, podemos elegir espacios en los que hay mayores niveles de bienestar. Estas narrativas, cómo percibimos las realidades, cómo nos comportamos frente a ellas, los círculos sociales de los que hacemos parte. Y la última que ya se me olvidó, pero que estará opciones. muy clara para nuestros oyentes, en este sentido de los componentes básicos y en este ejercicio de conversación y de reflexión sobre el ser felices o el tomar decisiones para ser parte de contextos en los que la felicidad sean elementos protagónicos. Sí, claro. Y sobre todo tener en mente que en las empresas habemos personas, ¿no? En los centros de trabajo somos personas, somos seres humanos que nos mueve la emoción respecto de algo. Por alguna razón elegí estar en el lugar en donde estoy y bueno, algo me hace sentir ese lugar, ¿no? Algo. Entonces yo sabré con todas las herramientas que tengo en dónde lo voy a poner y tomar estas decisiones. Y creo que volvemos a algo a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A la educación. Necesitamos educarnos también en la felicidad con todos estos elementos, desarrollar estas habilidades. Y me parece también que es un esfuerzo multidisciplinario, porque si yo estoy hablando de desarrollar herramientas para poderme construir una narrativa, pues entonces quizá tengo que ir a la terapia, ¿no?
también. Claro. Tengo que ir a terapia, entonces ya estoy involucrando a alguien del área de psicología y en esa indagación, pues bueno, voy a darme cuenta que quizá quiero emprender. Entonces voy a lo mejor, no sé, a alguna incubadora. Entonces es un compromiso, justo que es lo decías, ¿no? La verdad es que es esto que mencionabas de los elementos para medir la felicidad, uno de ellos, ¿no? Que es esta parte de responsabilidad y compromiso y logro. Entonces, es un trabajo que es dinámico, es constante y pareciera ser que no tiene fin porque nos vamos moviendo en el tiempo y vamos evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Estela, por no sé si quieres agregar algo más. Gracias a ustedes que me inviten más seguido a su podcast porque la verdad soy muy fan. Y bueno, no, la verdad un placer hablar con ustedes de estos temas y bueno, espero que lleguen a la audiencia a la que tengan que llegar. Y un saludo pues para todos los escuchas. Gracias por la Claro que invitación. sí. Muchas gracias, Estela. También gracias a quienes nos ven por YouTube y quienes nos escuchan por todas las plataformas. Gracias. Recuerden muy bien, bueno, les deseamos felices fiestas. Les esperamos en nuestro siguiente episodio en enero. Entonces, pues felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que tengan muy buenos deseos y muy buenos logros. Capstone Connection. Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.